expone Sofía Kriach, es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es docente y becaria postdoctoral del CONICET. Forma parte de muchos proyectos de investigación y en nuestra institución está a cargo del espacio Literatura Española en la Comisión de Segundo Primera y el taller de Literatura y Cine en cuarto año. Así que bueno, Sofi, todo suyo el grupo, adelante. Mucha suerte Bueno. y muchas gracias por la espera, la paciencia y la resistencia ante el inconveniente que tuvimos hoy a los demás. ¿Ah? Muchas gracias. No, por Adelante. favor. Gracias por formar parte de este hermoso grupo de trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Veo algunos nombres y algunas caritas conocidas y otras que no. Estamos en el tercer encuentro de producción de textos académicos. Hoy vamos a ver la monografía. En realidad, cuando nos metamos en el tema van a ver que es algo que ya han seguramente hecho en algún momento, quizás de manera simple en la secundaria, y ahora seguramente en el nivel superior hayan hecho o tengan que hacer. Es algo muy común del estudiante universitario. Bueno, el tema especial que explicó Carolina en el primer webinario es un trabajo monográfico breve, pero un trabajo sobre un tema. ¿Querés proyectar las diapos? Ahora vamos. Empezamos por el principio, Sí, que es la definición de monografía. Que bien lo dice la palabra, mono, de uno, único, y grafía, escrito. Es el escrito sobre un tema único. ¿Querés pasar a la segunda directamente? Bien, acá hay algunas definiciones tomadas de distintos autores. La monografía es un trabajo que tiene la particularidad de versar sobre un tema único, bien delimitado y preciso. En general resulta un escrito breve en el que se pretende sacrificar. Se elige sacrificar la extensión en beneficio de la profundidad con que se trata ese tema. Otra definición es un trabajo de investigación. Siempre hay una investigación detrás de la monografía. Se trata con bastante profundidad la descripción de un tema genérico, pero no se plantea hipótesis. O es una descripción, narración o exposición explicativa, ya vamos a ver por qué estas tres formas, sobre un tema concreto, dentro de una ciencia, disciplina, área del conocimiento, sobre un asunto en particular. Y bueno, ahí el tema de la etimología monografía. Entonces, lo primero que nos tiene que quedar claro es que este tipo de texto va a tratar sobre un tema único. Por supuesto va a haber subtemas, pero el tema principal tiene que ser único. Esta delimitación temática hace que en general la extensión no sea tan amplia. Quizás uno puede escribir una monografía de unas 10, 12 páginas, si es muy breve, hasta unas 50 páginas con mucha profundidad, pero no va mucho más allá. Bien, pasemos a la siguiente diapo. A ver que no veo. Esperen que no quiero verles un poco las caras. Eso lo tenés que manejar. Ahí. Bien, vamos a ver que dentro de la monografía puede haber distintas formas discursivas. Descriptiva, justamente cuando uno hace referencia a las características o las cualidades de personas, objetos, situaciones, de lo que sea que esté tratando. Narrativa, cuando expone de modo cronológico, sucesivo, hechos, acontecimientos, circunstancias, y explicativa expositiva en gran parte, porque lo que hace es explicar el tema que ha elegido. ¿Qué forma discursiva es la que o no vamos a encontrar o vamos a encontrarla muy solapada o en el menor grado posible? Es la argumentación. Porque la monografía trata de ser lo más imparcial o objetiva posible y no busca reflejar las opiniones o posicionamientos del autor sobre ese tema.
eso ya sería otra cosa, por ejemplo, un ensayo, que es lo que vimos la clase anterior. Acá el autor es como que trata de pasar lo más desapercibido posible. Por eso predominan estas tres formas discursivas y sobre todo la explicativa expositiva. Bien, pasemos de diapo. Al realizar una monografía se aprende como escribiendo sobre muchas cosas a delimitar un problema, eso lo vamos a ver, es el primer paso para escribir una monografía, a descubrir y reunir información adecuada, a clasificar los materiales con que uno cuenta, a establecer contactos con personalidades e instituciones, porque muchas veces para investigar sobre un tema hay que recurrir a especialistas de distintas áreas. Entonces, bueno, uno se contacta con una determinada institución, con una asociación educativa que trabaja tal o cual tema. Bueno, yo quiero trabajar al tema de, no sé, los glaciares y me contacto con la gente de CONICET que trabaja ese tema, o con el área de geografía de la facultad que también trabaja ese tema. Entonces uno establece contactos también con la biblioteca de la institución donde está, la Biblioteca San Martín. Nos enseña a cómo acceder a esa información y ejercitar el espíritu crítico, porque también vamos a ver que uno simplemente no recopila y copia la información tal cual, sino que hay todo un proceso de selección y, por supuesto, lo más importante, a comunicar los resultados de esa investigación por escrito. Es a veces lo que más cuesta. En cuanto a la estructura, tiene una estructura muy clásica, está en la siguiente diapo. Sí, por favor. Es introducción, desarrollo y conclusión, la estructura más clásica del texto académico. En la introducción se enuncia lo que se va a estudiar, el tema, el abordaje o la perspectiva con la que se lo va a trabajar y el objetivo o los objetivos que se persiguen. Se recomienda escribirla al final. ¿Por qué? Porque a veces uno ansiosamente escribe la introducción, después escribe el resto del trabajo y a veces se olvida de volver a la introducción y si ya la escribió, seguramente hay que reescribirla para que contenga exactamente la anticipación de lo que efectivamente después se escribió en el desarrollo del trabajo, que quizás no era lo que inicialmente se planificó. Por eso muchas veces se recomienda directamente escribirla al final, cuando uno ya tiene el conocimiento del escrito completo, y realmente puede ser preciso, porque tiene que ser preciso, en la presentación del tema. El desarrollo, que es propiamente el cuerpo del trabajo, lo que más importa, la exposición del tema, siempre de una manera lógica y ordenada, que puede subdividirse en partes para una mejor comprensión, pero yo siempre digo, sin excederse, porque cuando uno escribe sobre algo y subdivide demasiado el tema, en realidad termina atentando contra la comprensión del mismo. Vamos a hacer subdivisiones siempre que sean necesarias, siempre que ese apartado tenga unidad en sí mismo y sea lo suficientemente diverso del resto como para que justifique ponerlo aparte. Si no se justifica, si yo sigo hablando de lo mismo, no subdivido. Lo digo esto porque muchas veces veo escritos donde hay subtítulos, 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 y dentro de cada uno hay muy poco contenido. Entonces, es preferible apartados más amplios, más ricos, que 1000 apartados muy pobres. Y finalmente la conclusión es una recuperación de lo que se ha trabajado, que tiene que ser precisa y clara y donde se expresen las ideas recogidas a lo largo del trabajo. Se pueden también hacer sugerencias de cosas que quedaron en el tintero o que serían interesantes para trabajar en el futuro, que no van exactamente al objetivo del trabajo, pero bueno, es una manera de invitar a quien lee a seguir profundizando en otros aspectos. ¿Por qué puse la cereza del pastel? Porque muchas veces no se le presta atención a la conclusión, como que
llegaron en ese momento ya cansados y bueno, un parrafito de conclusión para cerrar y listo. Y no, la conclusión realmente tiene que recuperar lo trabajado. Y es eso, es la cereza del postre. Tiene que realmente ser no larga, pero contundente. Y finalmente, como siempre en todo trabajo académico, la bibliografía, ¿sí? Donde consignamos todas las obras que han sido consultadas y citadas, siguiendo algún criterio específico de citación. Ustedes saben, bueno, elijo APA, elijo MLA, pero la mantengo a lo largo de todo el trabajo, la consigno correctamente en la bibliografía. Bien. Pasemos entonces a los pasos para la elaboración de una monografía. Acá, a grandes rasgos, elijo el tema, consulto la bibliografía, leo y recopilo el material con el que efectivamente voy a trabajar, le doy un enfoque definitivo al tema, lo ordeno y por último voy a la escritura. Fíjense que hay un montón de pasos previos antes de llegar a la escritura. Lo vamos a ver uno por uno, pero la escritura es el paso final, no el menos importante, pero hay mucho antes. Esto es lo que, bueno, hablábamos recién de la planificación del escrito. Vamos en la otra diapo entonces a la elección del tema. La elección del tema no es algo que no tenga importancia. Hay muchos estudiosos que dicen elegir el tema bien o mal condiciona todo el trabajo posterior. Si es una monografía, si va a ser un trabajo que versa sobre un solo tema, tiene que ser realmente apropiado, específico y concreto. No puedo elegir un tema muy amplio porque no lo voy a poder abordar dentro del alcance que tiene mi escrito. Atractivo, algo en el que uno esté interesado en profundizar, por supuesto que dentro de lo que tiene que trabajar, si está en tal o cual materia, pero no hay nada más tedioso que trabajar sobre lo que no interesa. Entonces, bueno, dentro de mis posibilidades, elegir lo que a mí me interesaría investigar, no cualquier otro tema, porque después es un bodrio escribir sobre algo que no nos mueve de ninguna manera. Entonces hay que tener en cuenta el tema de los intereses personales y un montón de otras cosas, como la disponibilidad de tiempo, los plazos, en el caso de que, bueno, sea un trabajo para alguna materia, cuánto tiempo tengo, qué posibilidad tengo de consulta de documentos o libros sobre ese tema en particular, el manejo de idiomas, porque, bueno, quizás es algún tema que haya más bibliografía en inglés que en español, entonces, bueno, ver si yo manejo ese idioma, eso también siempre es importante considerar. Y bueno, podemos hacernos una serie de preguntas cuando pensamos el tema para ver si realmente estamos eligiendo bien. Por ejemplo, ¿por qué me interesa este tema? Es importante que uno mismo sepa por qué elige tal o cual tema, qué conocimientos tengo del mismo. Está bueno partir de algo, no partir de cero, porque bueno, desde la búsqueda de la bibliografía va a ser más sencilla si yo tengo una idea, aunque sea vaga, del tema que voy a tratar. ¿Es posible desarrollarlo en el tiempo que tengo, con la bibliografía de la que dispongo? Yo puedo decir, ay, qué interesante sería trabajar sobre no sé, literatura árabe antigua. Bueno, tengo acceso a bibliografía sobre literatura árabe antigua, por ejemplo. Es decir, un caso, o no, porque eso va a condicionar todo el trabajo. Es demasiado amplio, abarcativo o impreciso. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero trabajar una monografía sobre el boom de la literatura latinoamericana. Es muy amplio. ¿Qué cosa del boom? Algo del boom de la literatura latinoamericana, porque es un fenómeno gigantesco. O la muerte, como vi una vez en los temas especiales, la muerte en la literatura española. También es amplísimo. La muerte en 11 siglos de literatura española. O bueno, la muerte en tal o cual texto, de tal o cual autor o época.
Entonces uno tiene que acotar, porque va a tener que profundizar. Entonces el tema tiene que ser concreto y acotado. Tampoco es que la restricción absoluta, es decir, bueno, voy a trabajar el amor en un poema de Garcilaso. No, bueno, hay que buscar el equilibrio. ¿Es posible tratar el tema? ¿A qué se refiere a qué es posible? A que realmente ese tema pueda ser estudiado. Si yo digo, por ejemplo, perdón que hable de la literatura española, que es el área. Las mujeres, yo quiero trabajar las mujeres en el Mío Cid. Y el Mío Cid no tiene presencia femenina. No tienen importancia. Está la esposa y las hijas del Cid, pero no son figuras de peso en la narrativa del Mío Cid. Entonces, yo no voy a poder trabajar, voy a buscar bibliografía y no voy a encontrar, o voy a encontrar mínimas cosas. Entonces el tema realmente tiene que ser posible. Entonces digo, bueno, no, las figuras femeninas en la Celestina, por ejemplo. Ahí yo sí tengo de dónde trabajar el tema. Entonces, también pensar más allá de los gustos personales si efectivamente esos temas se pueden trabajar como tales. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Cualquier cosa recuerden que pueden ir haciendo preguntas en el chat y después las retomamos. ¿Pasamos de diapo, Celia? Gracias. Bien. Una vez que yo más o menos tengo esta idea inicial de qué es lo que me interesa investigar, tengo que plantearla como problema, no como hipótesis, ojo, ¿sí? Una hipótesis es algo que yo propongo como teoría y que tengo que probar. Acá no, acá se trata de concebirlo como problema para poder ir a la investigación. Pero es algo que yo sé que existe y es así, ¿sí? No es una hipótesis, es un problema. En realidad es como una afinación o un pulido del tema, porque los temas muchas veces son muy amplios. Entonces, bueno, yo lo planteo como problema para que me funcione como, lo puse ahí, como chispa para la investigación. Entonces, me puedo hacer una pregunta o varias preguntas para ver qué es lo que efectivamente voy a trabajar de ese tema. Que sean, ahí dice, preguntas claras y concisas, pertinentes, es decir, que teóricamente se puedan realizar, y realistas. Volvamos al ejemplo de las figuras femeninas en el Mío Cid. Bueno, yo digo, voy a conseguir una serie de preguntas que me sirvan de guía para la investigación del tema. Entonces yo digo, bueno, ¿cuáles? Primero voy a las preguntas más simples. ¿Cuáles son esas figuras femeninas de la Celestina? ¿Qué características tienen estas figuras? ¿Sufren alguna evolución en la obra? ¿Cuál es la figura más importante? ¿Qué interpretaciones se han hecho sobre esa figura? Por ejemplo, esa serie de preguntas sobre el tema las figuras femeninas en la Celestina me van a servir a mí para ir a investigar con mayor precisión. Por eso el tema de las preguntas. No es que las vayan a responder como tales en el texto, como si fuera una pregunta-respuesta, sino que son preguntas que van a guiar mi investigación sobre el tema. Bien, vamos a la siguiente diapo, el tema de la consulta. Yo ya tengo definido el tema, tengo definido qué quiero investigar sobre ese tema, voy entonces a la bibliografía. O, como creo que les dijo la profesora Cruz en el primero, la heurística. El trabajo de ir a ubicar las fuentes, los textos, los artículos de revista, los manuales sobre ese tema. Muchas veces voy a encontrar muchísima bibliografía, algunos temas más, otros menos, y entonces voy a tener que seleccionar. Porque nunca puedo abarcar absolutamente toda la bibliografía existente sobre un tema. ¿Cuáles son los criterios que se sugieren para seleccionar? Y no dejar de lado las obras clásicas de la materia. Bueno, ¿quiénes son los autores
clásicos que hablan sobre la Celestina. Este y este. Bueno, estos yo sí o sí los tengo que consultar. Además, los más actuales, y sobre todo los vamos a encontrar en las revistas, en general ya la mayoría de las revistas científicas son de acceso abierto, y puedo consultarlas por internet. Bueno, ¿qué es lo último que se ha escrito sobre este tema? Los artículos que encuentre más específicos, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de la Celestina, bueno, hay artículos que hablan específicamente sobre las figuras femeninas en la Celestina, e incluso también después uno puede sumar los más controversiales, los que planteen perspectivas más polémicas o distintas con respecto a la mirada general que se ha tenido sobre un tema. Lo vimos también en el primer webinario, el tema del acceso a una gran cantidad de bibliografía en Internet. Entonces, bueno, eso tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Hay que seleccionar, tratar de siempre ir a páginas de universidades, de instituciones educativas, en general están marcadas por el .edu, o porque son de una universidad, de instituciones culturales, de asociaciones de estudio reconocidas, porque si no, bueno, uno puede encontrar absolutamente de todo. Es interesante porque también en internet se puede encontrar mucho material audiovisual, ya documentales, etc. Vamos entonces, en la siguiente diapo, a la lectura. Bueno, yo junté toda la bibliografía que encontré sobre el tema. Ahí, claro, pone algunos lugares donde uno puede consultar para encontrar artículos científicos o textos de confianza. Google Académico, Redalic, Galnet, etc. Bien, una vez que uno tiene la bibliografía, empieza toda la lectura, la recopilación. Este es el paso más largo de todos, porque la lectura lleva su tiempo, y no hay que escatimar en este proceso, hay que leer tranquilos, hay que seleccionar, hay que optimizar también, porque a veces uno dice, bueno, yo voy a leer todo, pero la realidad es que no tenemos tiempo para leerlo todo, entonces, bueno, busco los datos del autor para ver si es un especialista en el tema y entonces vale la pena leer o no su texto, revisar el índice del libro, en el caso de que sea un libro completo, bueno, ¿qué es lo que me sirve de este libro para leer? No todo el libro, sino que vaya a tratar el tema del que yo estoy investigando. Comenzar en general por los libros clásicos y por la bibliografía más reciente, sino decir, bueno, empecé por este libro de 1935. Fijarse si hay algo más reciente y después, bueno, a menos que sea una lectura clásica, preferir ese tipo de libros. Omitir lo accidental o lo que verdaderamente interesa. Esto a veces, si uno es muy curioso, cuesta, porque empieza a leer y se empieza a emocionar con lo que va leyendo y a veces se da cuenta que leyó un montón de cosas que son interesantes, pero no sirven para el trabajo. Si tenemos tiempo, bienvenido sea, pero como en general los manejamos con tiempos muy acotados en nuestra vida actual, ir a lo que interesa para el tema. Tomar nota, porque la memoria falla, uno piensa que se va a acordar. No, yo me voy a acordar. Ahora no. Ahora abren a las... Bueno, igual ahora paso y lo compro. ¿Alguien bueno. se le ha disparado el micrófono? Alguien tiene que comprar algo, sí. Recuerden silenciar los micrófonos. Bueno, puede pasar. Tomar nota. La memoria falla. Entonces, tomar nota de lo que uno va leyendo. Porque uno dice, no, me voy a acordar que este aspecto aparece en este libro, en este capítulo. Y después uno se olvida y pierde el doble de tiempo tratando de recuperar aquello que leyó. Tomar nota, leer de manera tranquila, con sentido crítico, reflexionar sobre lo leído y recurrir
a las llamadas obras auxiliares, que son los diccionarios y las enciclopedias, que sirven mucho, y ahora también están digitalizadas. El diccionario de la RAE está en la página de la RAE, entonces no escatimar en la búsqueda de aquellos términos que o desconocemos o creemos conocer pero tenemos dudas. Si yo voy a escribir con la mayor precisión posible sobre un tema, y bueno, tengo que saber bien qué significa todo lo que estoy diciendo. Entonces, siempre tener ahí la pestañita marcada en el buscador del diccionario de la Real Academia. Bueno, pasamos a la siguiente diapo. Esto, bueno, es quizás lo que hablábamos antes del tema de la planificación. Una vez que yo ya elegí el tema, ya busqué la bibliografía, ya la seleccioné, ya la leí, antes de ponerme a escribir, falta este paso intermedio que es central, que es la planificación de la escritura. Antes de ponerme a escribir, voy a pensar y voy a ajustar todas las ideas que he leído sobre el tema y preparar la redacción. Es un plan tentativo, ¿sí? Porque seguramente en la escritura lo modificaré sobre la marcha, pero siempre tiene que estar esta instancia. Es un diseño provisional, donde yo voy a poner los principales puntos sobre los que va a tratar mi monografía, que van a ser en realidad los subtemas, ¿sí? Mi tema principal y los subtemas en los que se divide ese tema. Y que me va a dar el tema de la progresión temática, ¿sí? Y cómo se articulan los diferentes subtemas con respecto a ese tema central y entre sí. Es como si fuera la escritura un viaje. Yo me subiera al auto y arrancara y me voy. Y no sé cómo llegar. ¿Sí? No, tengo que planificar el recorrido que voy a hacer. Porque si lo voy viendo sobre la marcha, seguramente tenga que pararme a mirar el GPS, tenga que dar una vuelta, hice kilómetros de más, me pasé, me vine. Entonces, pensarlo así como un viaje que yo primero tengo que planificar completamente y después lo emprendo. Aunque uno tenga como la ansiedad de, bueno, me tengo que poner a escribir, me tengo que poner a escribir. A la larga se van a demorar más si la planificación es pobre. Se puede hacer acá un índice tentativo, como una especie de plan a seguir, o una especie de guión, ¿sí? De lo que va a tratarse la monografía. Veamos un ejemplo. Yo digo, bueno, yo voy a tratar la metáfora ultraísta en la obra de Jorge Luis Borges. Bueno, yo ya busqué, ya leí la bibliografía y digo, bueno, voy a hacer una planificación. Primero voy a decir qué fue el ultraísmo, después voy a hacer una cronología del ultraísmo, después voy a hablar sobre Jorge Luis Borges y las etapas de su obra, después específicamente profundizo en la etapa ultraísta, que tiene este libro y este libro, y entonces después voy al análisis de la metáfora y qué aspectos de la metáfora ultraísta específicamente con su análisis. Pero yo lo planifiqué y después me puse a escribir. ¿Sí? No busqué toda la bibliografía y me puse a escribir sobre la nada. Ese ordenamiento del material es fundamental antes de ponerse a escribir. Pueden hacer un mapa mental si les resulta más cómodo, una lista, una grilla, un mapa conceptual, pero algo. Y ahora sí, llegamos entonces, ahí está bien, Celia, al último paso de este proceso, que es efectivamente la escritura. Hay que escribirla. Una monografía que no se escribe no es monografía. Ahora sí pasamos de diapo. No, para el otro lado, ahí está. Bien. En primer lugar, seguir el plan, ¿sí? Trabajar sin ningún plan, como dijimos, es marchar a la deriva. Entonces, yo sigo el plan. Ahora, a medida que voy escribiendo, también le voy haciendo ajustes, ¿sí? Porque me voy a ir dando cuenta con la escritura a dónde tengo que ajustar, agregar, quizás decir, bueno, acá me faltó una información intermedia antes de pasar a este otro subtema. Entonces, obviamente se va a ir ajustando sobre
la marcha. Una recomendación que hacen los especialistas, bueno, siempre ir de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, y de lo aceptado a lo discutido. Eso le va a dar mucha más claridad a mi exposición y le va a otorgar además distintos niveles de profundidad a la escritura, porque no toda la información tiene la misma importancia. Entonces, bueno, es decir, primero uno parte de lo más básico del qué, bueno, ¿qué es este tema que yo voy a investigar? Las definiciones, las descripciones, las limitaciones también del tema, después el cómo, lo describo, y después si empiezo a profundizar, a ahondar en si hay distintas perspectivas sobre el tema entre autores, etc. Pero voy de lo más superficial a lo más profundo, para que siempre haya una claridad en la expresión. Evitar lo más que se pueda los subjetivemas, las valoraciones explícitas, ¿sí? Las palabras que expresan una carga valorativa del autor. No es la función de la monografía expresar una opinión. Siempre está el autor, porque el que escribe es un sujeto, ya en cómo lo ordena, cómo encara, hay un sujeto detrás de la escritura, pero tiene que solaparse lo más posible, ser lo más imparcial y objetivo con la información que sea posible. Pasemos a la siguiente. Seguimos hablando de la escritura. Ahí no se escucha. Celia, ¿tenés el micrófono? Acá. No, que hay un último punto que no sé si lo ves, perdón. Tiene que ver con la asertividad, Sí. que está conectado Sí. con lo anterior. Perdón. Es que lo agregué después y no lo tenía en la impresión, por eso me lo salté. Gracias. Ser claro, perfecto, ser claro, preciso, conciso, no divagar. Por eso siempre el tema es bien delimitado, porque la idea es profundizar en el tema, no ramificar en 1000 temas, ¿sí? Cuando yo hablo de subtemas, estoy hablando de algo que está dentro del tema, ¿sí? No que son otras cosas diversas, ¿sí? Por lo menos para lo que es la monografía. Gracias. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Acá van a ver un ejemplo del tema de la diagramación del texto. Cada trozo de discurso, sea una oración, sea un párrafo o sea un apartado, ahí se ha corrido y ha tapado, dice apartado, posee una unidad, ¿sí? Que justifica que sea una oración aparte o un párrafo aparte o un apartado aparte. Tiene una unidad en sí misma. Entonces yo cada vez que escribo una oración, cada vez que escribo un párrafo o un apartado, tengo que fijarme que realmente tenga la suficiente unidad en sí misma para que justifique esa separación de la oración que sigue, del párrafo que sigue o del apartado que sigue. Ahí tienen un ejemplo de diagramaciones, porque cuando uno lee un texto, porque una monografía uno la escribe para ser leída, va a tener un lector, sea un docente, sea otro colega, etc. Y ya desde la diagramación visual hay una lectura y comprensión del texto. Fíjense, en el caso A, el primero, esos párrafos súper extensos. Algunos le llaman párrafo lata, porque es una lata leerlos. O el de abajo, el C, párrafos oración, párrafo frase. Una frase, punto aparte, otra frase, punto aparte, otra frase, punto aparte. O, en el caso del D, ese desequilibrio entre párrafos muy largos y otros muy breves. Bueno, hay que tratar de aspirar a un tipo de diagramación textual como el B. Sí, no es que todos los párrafos tienen que tener la misma longitud, pero que haya un equilibrio, porque cuando uno lee una oración, hace una pausa para leer la siguiente, mínima, pero la pausa
mental existe. Cuando uno lee un párrafo, lo mismo. Entonces, si yo le doy al lector un párrafo muy largo, se cansa para llegar al final. Quizá entonces las ideas no le quedan demasiado claras. Y si al contrario las hago muy cortas, también es como que no termina de entender la idea, porque permanentemente lo hago hacer una pausa y saltar. Entonces, bueno, la diagramación de oraciones, párrafos y apartados es importante en la escritura y aporta muchísimo a la comprensión de quien lee. Y además que no es algo que uno hace arbitrariamente. Si yo escribo un párrafo es porque ese párrafo tiene una unidad en sí misma. Si puse punto y aparte es por algo, ¿sí? Que no sean elecciones arbitrarias, poner un punto seguido, un punto aparte o un apartado. Tiene que justificarse en el contenido de lo que yo estoy expresando. Algunos autores dicen, bueno, el párrafo no tiene que tener más de 4 o 5 oraciones, algunos dicen 100, 150 palabras, no es que sea exacto, pero es una manera de controlar la división del texto. Bueno, la siguiente diapositiva es algo que un poco ya vieron los que estuvieron en el webinar de ensayo, de que todo script tiene que tener estas propiedades textuales de coherencia, cohesión, adecuación y ortografía. Ah, perdón, acá yo había agregado que me había parecido lindo de Daniel Casani. En la diapositiva anterior veíamos el tema de la diagramación de los párrafos, y Casani también da algunos consejos para escribir frases o oraciones eficientes, dice él. Entonces, ten cuidado con las frases largas, vigila las que tengan más de 30 palabras, eliminan las palabras y los incisos irrelevantes, si no es necesario, lo quito, quedarse solo con lo esencial, sitúa los incisos, es decir, lo que yo pongo entre paréntesis o entre rayas, en la posición más oportuna, que no separen palabras que están relacionadas entre sí, porque a veces uno las pone muy en el medio y me corta la idea de la oración. Buscar el orden más sencillo, sujeto, verbo, complementos, evitar las construcciones más rebuscadas de la oración, los llamados hiperbatón, colocar la información relevante en el sitio más importante de la frase, que es el principio. No abusar de las construcciones pasivas, de las negaciones ni del estilo nominal. Las construcciones pasivas son útiles, por supuesto, tienen que estar, pero si hay un exceso de construcciones pasivas, le otorga como mucha pesadez al texto, porque obviamente todos los verbos van a estar en forma con 2 o 3 palabras, y se hace pesado. Las negaciones, a mí me pasó el caso de una tesis que le corregía a una colega, donde permanentemente estaba negando para afirmar. Decía, por ejemplo, no se trata de tal cosa, sino de esto. Y eso era permanentemente. Y se hacía muy pesado, y yo se lo modificaba y le decía, poné directamente, se trata de esto. No, no se trata de esto, sino de aquello. No esto, ir al estilo más afirmativo que sea posible. O el estilo nominal, o la pasiva con C, que a veces también hace, se vuelve muy, no sé cómo decirlo, muy soso cuando dice, se ha estudiado, bueno, no, tal autor ha estudiado en tal lugar, no sé, tales científicos consideran, no se considera, un poco aparezcan los sujetos de las acciones que yo expreso. ¿Qué es lo que dice ahí? Deja actuar a los actores. A eso se refiere Casani cuando dice deja actuar a los actores, que los protagonistas de la frase suban al escenario, actúen como objetos gramaticales. Y no tener pereza de revisar las frases. Tienen que releer lo que se escribe. En eso también vamos a hacer énfasis. Bueno, son algunos consejos que da Casani a la hora de escribir las oraciones. Ahora sí pasamos a la siguiente, que es lo que les decía, que
habían mencionado cuando vieron el tema de ensayo, esto de las propiedades textuales. Todo escrito tiene que tener coherencia, es decir, tiene que haber una organización y distribución de los enunciados en el texto, tienen que estar vinculados entre sí, tiene que haber una unidad temática entre el enunciado y el sentido global del texto, y que no haya, por supuesto, contradicciones entre las distintas partes del texto. Tienen que tener cohesión, ¿sí? La relación micro entre los enunciados del texto, la adecuación, es decir, la adaptación del registro que yo utilizo de escritura a la situación comunicativa, ¿sí? Si es quién es el receptor, si es el docente, un colega, un especialista. Entonces, bueno, yo tengo que mantener un registro formal, adecuarme al tema, adecuarme a la situación comunicativa. Bueno, esto va a ser un trabajo que yo voy a imprimir y entregar, etcétera. Y el tema de la ortografía, que puse ahí ortografía, no buena ortografía, porque en realidad ortografía ya es grafía correcta, es una redundancia, buena ortografía, que no es menor, porque un trabajo académico con errores de ortografía se ve bastante feo. Bien. Pasamos entonces a la siguiente. Acá aparecen unos esquemitas referidos justamente a esto de la relación entre las partes de un escrito, ya sea entre las oraciones, dentro de la oración, entre párrafos, entre apartados, ¿sí? En los distintos niveles, siempre tienen que tener lazos de unión. Y yo tengo todas las herramientas de la lengua para hacer eso. ¿Sí? ¿No? Yo tengo la puntuación, tengo las conjunciones, tengo los pronombres, los determinantes, las relaciones lógicas de concordancia, que me van a permitir hacer del texto lo que es un texto, que es un tejido, ¿sí? Me pasa que he corregido textos donde es una lista de ideas, como el primer esquemita, una idea tras otra. Eso es una lista de ideas, pero no es un texto. O por el contrario, yo he representado con esos rayones del segundo. Va, viene, recupera mucho después el mismo tema, sin hacer referencia, no se entiende. Entonces, hay relaciones, pero relaciones absolutamente confusas para el lector. Entonces, yo tengo que lograr, efectivamente, ahí tienen el dibujito, el tercer dibujito, fíjense, donde hay una relación entre las frases, y entre las frases entre sí, o a nivel párrafo y a nivel textual. Que realmente mi texto sea un tejido, donde todo esté relacionado con todo. Y los elementos de la lengua, repito, las herramientas que nos da la lengua, sobran. Tengo todo para producir ese tejido que es el texto. Tiene que ver con la siguiente diapositiva, que es la de los marcadores textuales, que creo que también lo mencionaron en alguno de los webis, que son todos estos elementos de la lengua que me sirven para señalar, para construir la estructura del texto, para señalar las conexiones entre las partes, entre los fragmentos. Hay marcadores que me sirven para estructurar a grandes rasgos el texto. Digo, bueno, para introducir el tema, este trabajo trata de, nos proponemos para iniciar un tema nuevo con respecto a, otro punto a trabajar es, para marcar orden en primer lugar, en segundo lugar, por un lado, por el otro, para hacer hincapié también, para enfatizar, hay que destacar, podemos destacar tal cosa, se puede notar tal otra, para ejemplificar, por ejemplo, es el caso de el cómo, para resumir, en síntesis, para sintetizar, para resumir, para reformular, en otras palabras, queremos decir esto, es decir, o sea, para expresar causa, condición, concesión. Sí, yo tengo miles de herramientas, las conjunciones, los adverbios, las directamente sintagmas. Entonces, usarlos, ¿sí? Porque las ideas por sí solas no son un texto.
yo tengo que conectar las ideas entre sí. Y no uso cualquier cosa para conectar, sino, bueno, ¿cuál es la relación que yo quiero expresar entre las partes? Quiero expresar una conexión de causa, de consecuencia, quiero indicar una concesión, quiero reformular lo que dije anteriormente. Bueno, uso estos marcadores textuales porque el lector no puede estar en mi cabeza, solo va a acceder al texto y entonces yo lo tengo que textualizar, efectivamente. Bien, pasamos a la siguiente. Algunas cuestiones de estilo les he puesto ahí, a la hora de escribir, uso correcto del español, que es nuestra lengua, y hay que saber usarla, y no tener miedo de consultar a otras personas con la bibliografía necesaria cuando yo tengo dudas de cualquier tipo de uso correcto del español. Entonces, evitar barbarismos, ¿sí? Es la incorrección en la escritura de una palabra, por ejemplo, algo que se ve mucho, espécimen, cuando la palabra correcta es espécimen, o cónyuge, se ponen, en vez de poner cónyuge, procrastinar aparece bastante y es procrastinar con las dos R, no sé, prever, que ponen prever y es prever, porque se calca un poco con proveer, raciocinio en lugar de poner raciocinio, hilación también es una palabra que a veces escriben mal porque le ponen la H, porque uno la relaciona con una etimología falsa de hilo, en realidad no viene de hilo, sino de hilatio sin H, y uno lo relaciona con hilo de filum, que de ahí viene la H. Entonces, bueno, está bien, es más difícil cometer barbarismos en la escritura que cuando hablamos, que cometemos 1000 barbarismos, pero a veces uno que otro, porque su uso está muy extendido, se cuela por ahí. Entonces, revisar eso. O los solecismos, que también son bastante comunes, que son incorrecciones, pero ya no a nivel de la palabra, sino a nivel de la frase. Por ejemplo, cuando tenemos errores de concordancia, del régimen de los verbos, mal uso de preposiciones, por ejemplo. Yo cada vez que escucho, a mí me gusta la banda, pero cada vez que escucho el nombre de la banda, no te va a gustar. A mí me golpea mucho el hecho de que falte la preposición a. No te va a gustar, pero bueno, la banda es no te va a gustar. Eso es un solecismo, por ejemplo. ¿Sí? Es una incorrección en la construcción del sintagma. Entonces eso también revisarlo. El uso de mayúsculas, que muchas veces hay exceso de mayúsculas en palabras que no se justifica, que las deben. Las abreviaturas, no abreviar cualquier cosa, hay cosas que sí y otras que no corresponden, no queda bien en la escritura que se las abrevie, la acentuación, sobre todo la tilde diacrítica, porque en las palabras, si uno está escribiendo computadora, en general el Word nos va a indicar si la palabra le falta la tilde, pero a veces en los pronombres, por ejemplo, algunos deban y otros no, según el uso que tengan, no me lo va a marcar y puedo cometer un error. Entonces, en la tilde diacrítica, ahí sí atender más. La puntuación, fundamental en la escritura. El tema del abuso de comas, hay algunos que parece que quieren escribir el Ulises de Joyce, así coma tras coma, tras coma, tras coma, tras coma. Entonces, cuidar el uso de la puntuación, o que separan el sujeto del predicado con coma. Bueno, eso también hace a la escritura, porque la escritura, si yo estoy hablando, ustedes me escuchan las distintas pausas, y esas pausas son las que les permiten a ustedes comprender, no solo el contenido, sino las pausas que yo hago. En la escritura, esas pausas solo las da la puntuación. Entonces, es importante que sea bien utilizada. Las correlaciones verbales, sobre todo cuando hacen segmentos narrativos, donde, por ejemplo, bueno, uno cuenta la vida del autor. Bueno,
uso todo pasado o todo en presente, pero no puedo decir nace en 1911. Estudió, no, bueno, uso todo presente o todo pasado, bueno, eso también cuidarlo. La concordancia y el tema de los extranjerismos, que a veces también uno utiliza muchos extranjerismos y entonces pone la cursiva para indicar que es una palabra en otro idioma y dice express y lo pone en inglés en cursiva. No, bueno, si existe express ya castellanizado con tilde y una S, lo uso. O esquí, por ejemplo, que también está castellanizado, o poner background, no, prefiero bagaje, no sé, ir atendiendo también a esas cuestiones. El exceso de comodines, eso también se ve mucho. ¿Qué son los comodines? Son esas palabras que tienen como un sentido genérico que me sirven para todo. Entonces las repito, repito, repito. Entonces, como yo estoy tratando de estudiar un tema con la mayor precisión, bueno, trato de buscar términos precisos, ¿sí? Y además eso también va a ir al estilo de escritura, porque si yo pongo dar 80 veces, va a quedar mal. Entonces, da, otorga, brinda, o decir también cuando cito. Este autor dice esto, dice, dicen, dice. Bueno, dice, afirma, expresa, señala, sostiene, que además eso también me va a dar una precisión sobre la intención del autor, si no es lo mismo afirmar, no sé, defender, que simplemente expresar o remarcar. Entonces, bueno, eso también le va matizando el discurso. Entonces, bueno, evitar cosa también. Estas cosas, no, bueno, esa cosa de la que yo estoy hablando, ¿qué es? Es un problema, es una cuestión, es una dificultad, es un fenómeno. Tratar de ir al término más preciso que se pueda. Y después finalmente atender a la presentación formal. Si me piden que haya una portada, entonces que la portada esté bien armada, con los datos que tiene que tener, si me pide que tenga índice, atender a los títulos y subtítulos. Si coloco imágenes, que no las ponga simplemente así aleatoriamente porque me parecen bonitas. No, bueno, porque estoy poniendo esta imagen, le pongo un epígrafe que explique qué es, cito la fuente de esa imagen. Entonces, bueno, todo eso también hace a la presentación de la monografía como trabajo académico. Bueno, y también, bueno, yo le puse acá cuestiones de estilo porque, bueno, todo hace también a la escritura como una construcción y que sea siempre apuntando a la claridad de la escritura, ¿sí? Es como si yo, bueno, con mi texto hago un edificio, tratar de ser, no digo lo más minimalista, pero tampoco ser el Gaudí de la escritura y que entonces no se entienda nada. Sí, vamos entonces a esto último que quise remarcar, el tema de la honestidad intelectual, y lo remarco, y lo súper remarco, porque me encuentro permanentemente con textos copiados de internet. Es una gran tentación, yo lo entiendo, pero está mal, porque bueno, uno está robando y apropiándose de las palabras de otro. Y uno sabe muy bien, sobre todo si estudia lengua y literatura, para los que están ahí atrás y estudian lengua y literatura, las palabras son importantes, no es algo menor. Entonces, las palabras propias también tienen un valor, y robarlas, estás robando algo, porque las palabras son algo y son algo muy significativo. Y además uno está engañando al lector, porque está haciendo pasar por propia algo que no es. Y también está engañando, en caso de que sea para una materia, al profesor. Y eso se siente muy feo, ya lo van a ver ustedes cuando sean profesores, se siente muy feo que te pasen algo copiado porque te sentís que quisieron engañarte, quisieron estafarte, porque en realidad es eso. Entonces, bueno, esto aparece mucho cuando uno todavía está muy inseguro con la escritura, pero si uno no escribe, no va a aprender a escribir nunca. Entonces, si uno copia, 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 y no va a aprender a escribirlo, entonces siempre se va a sentir inseguro.
siempre va a sentir que el otro puede expresarlo mejor y por eso la tentación. Entonces, bueno, como camino intermedio, mientras yo estoy aprendiendo a expresar las ideas por mí mismo, puedo recurrir a los otros, pero ¿qué voy a hacer? O voy a parafrasear, ¿sí? Es decir, voy a interpretar lo que dijo el otro y lo voy a expresar con mis propias palabras, o bien lo voy a citar textualmente, pero lo voy a indicar entre comillas o en el espacio que corresponda, y voy a citar claramente de dónde obtuve eso que yo expresé, ¿sí? Esa cita. Bueno, y finalmente acá yo les puse en la última diapo, a escribir se aprende escribiendo, parece una obviedad, pero la escritura es una habilidad que uno tiene que desarrollar y no se aprende de otra manera que escribiendo. Sí, están estos webis, están los profes, están los manuales, la bibliografía, pero efectivamente se aprende con la práctica, como cualquier habilidad. Leer enseña a escribir, siempre. Leer de lo que sea, enseña a escribir. Escribir es releer y reescribir. Uno nunca, ni el escritor más experimentado escribe de una, ni el súper especialista de lo más top. Escribe, relee lo que escribe y reescribe. ¿Sí? Por eso escribir también requiere tiempo, porque es un esfuerzo muy grande y porque implica mucha reescritura. Entonces, bueno, hay que tomarse el tiempo. Yo no puedo pensar en un par de horas voy a escribir lo que tenía que escribir para esta materia. Se necesita curiosidad, ganas de saber más sobre un tema. Es decir, hay que una monografía, al ser el trabajo sobre un tema, es como si fuera una partecita de realidad que uno va a mostrar. Bueno, hay que estar interesado en esa partecita de realidad y estar interesado en dar a conocer también esa partecita de realidad a través de la escritura. Y por último, no frustrarse, aprender de los errores, hacer autocrítica y autoevaluación. No enojarse cuando los profesores les marcamos o les devolvemos los trabajos para que los reescriban, porque es simplemente para que aprendan. Si nosotros no hacemos ninguna devolución, y van a seguir escribiendo con ciertos errores y los van a mantener si nadie se los señala. Entonces, bueno, no frustrarse ni verlo como un ataque personal, sino como un proceso de aprendizaje. Un proceso que llevará en el futuro y con la práctica a la buena escritura. Bien, y hasta aquí he llegado yo. Ahí tienen la última diapo, la bibliografía. Si necesitan que les pase algo, no tengo problema, está toda digitalizada, se las puedo mandar. Así que bueno, acá tenemos el tiempo para preguntas, comentarios, lo que quieran. Bueno, vamos a dejarla descansar unos minutos a la profe Criach, que ha Voy a tomar un hablado. poco de agua. Tomar un poco de agua casi sin respirar. Yo quería, así como reforzar unos puntos, el tema de la elección, el tema de la elección del tema, valga la redundancia. Mientras más ajustado esté ese tema, más certero voy a ser en la búsqueda de la bibliografía. Cuando ella les decía, o sea, menos tiempo voy a perder, porque sé que quiero trabajar eso, con ese recorte, con ese enfoque, y a lo mejor referido a esa obra. El tema, el asunto del tema tiene que ver también con una extensión posible que tenga que ver con la cantidad de hojas que me han pedido. Recién alguien preguntaba o pedía en el chat, dice que tiene que hacer una monografía sobre Belgrano, que le han pedido 3 o 5 temas de Belgrano.
¿qué elijo de Belgrano? No puedo hablar de Belgrano, hacer una monografía completa sobre Belgrano en 3 carillas, o en 4, o en 2. Entonces, ¿qué de Belgrano? La creación de la bandera, su relación con los Borbones, su relación con San Martín, su formación académica, ¿qué de Belgrano? En función de ese qué del tema, me vinculo con la bibliografía y selecciono exactamente lo que necesito. Y no me mareo, porque hoy con la gran circulación de información que hay, es muy fácil que nos perdamos. Mientras menos determinado tenemos el tema, por ejemplo, yo digo, quiero escribir sobre el amor en la literatura. ¿Saben qué? No les van a alcanzar ni 5 vidas juntas. No, bueno, a ver, el amor, supongamos en la lírica de la primera parte del siglo de oro español, en su versión cortesana, punto, nada más. El amor cortesano, bueno, lo reformulo, el amor cortesano en la primera mitad del siglo de oro español. Es decir, primero tengo que determinar, y eso es lo que va a ir guiando el resto de mi monografía. Bueno, iba a decir más cosas, pero prefiero dejar lugar a las preguntas. Muchas gracias, profe Crial. Gracias, sí. Celia. Ahí no le respondí a alguien que había preguntado, a Jessica, ¿de dónde saqué lo de Casani? Ahí le puso Carolina, que un clásico es Escribir el escribir, pero yo específicamente, esto es de La cocina de la escritura, que es muy recomendable para los primeros casos en la escritura. La cocina de la escritura se llama. Quiero no tocar. Es muy práctico. Bueno, preguntas. Aprovechen que tenemos tiempo. Yo siempre soy así, perdón, yo largo todo. No paro hasta que me paren. No, es que por ahí ha sido tan clara, de verdad que no hay muchas preguntas, pero aprovechen para compartir dudas. Acá hay una pregunta en el chat que dice: buenas tardes, tengo que presentar una monografía en el Seminario Literatura Universal para el lector joven. Es del plan viejo eso. Es sobre un libro, El almacén de las terribles. Un posible tema para trabajar puede ser: ¿es realmente un libro para jóvenes? Mira, no, la verdad, por cómo lo está planteando, pareciera no una monografía, sino más bien un ensayo con una hipótesis. Claro. No una monografía como tal. Para que sea una monografía, vos tenés que elegir un tema específico de ese libro y buscar la bibliografía correspondiente. Ahí vos ya estás planteando una hipótesis. ¿Es realmente o no un libro para jóvenes? Y eso va a responder más con un ensayo donde vos argumentes o no si es un libro para jóvenes. Entonces, monografía como tal no sería. Claro. No sé si quedó claro, Priscila, de las palabras terribles. El almacén de las palabras terribles. Perdón, sí, lo que pasa es que me faltó completar el libro. Eres el... Me corta. Sí. Se nos corta. Se corta. ¿Me escuchan? ¿No? Bueno. Acá, otra pregunta. Si se habla de un tema específico, ¿tengo que buscar ideas similares o también en contra? A ver, acá hay un error conceptual. Si yo estoy pensando en ideas a favor y en contra, es porque no estoy planteando un tema como tal, sino que estoy planteando una pregunta-problema, ¿sí? o un punto de vista. Y eso no es una monografía, ¿sí? Un tema es un tema, si se quiere, objetivo. Por eso yo les daba el ejemplo de
La metáfora ultraísta en Borges. Las figuras femeninas en La Celestina, ¿sí? Ahí no hay nadie a favor o en contra de que si existen o no figuras femeninas en La Celestina. Están, ¿sí? Yo elijo investigar tal cosa de ese libro. Sí puede haber ideas distintas en qué se entiende por tal tema. Por ejemplo, yo digo, bueno, para tal persona, el personaje principal de La Celestina es La Celestina. Pero puede que haya algún crítico ahí muy, muy heterodoxo que piense que el personaje principal es el de, no sé, el de Licia o el de Libea. Entonces yo simplemente expreso esas distintas perspectivas, ¿sí? Claro. Pero no las discuto, estoy dando a conocer el tema. Claro. Estoy dando a conocer que hay una controversia entre los críticos, pero yo como autora no tomo partido ni por uno ni por otro. No hay un posicionamiento. Claro, esa es la característica fundamental o la diferencia fundamental entre una monografía y un ensayo. ¿Sí? En general, cuando el ensayo, ustedes les piden que hagan algún comentario de texto, siempre va a estar ahí la forma discursiva ensayística, porque ustedes van a estar presentes como sujeto dando su propia interpretación. Pero eso no es una monografía en sentido estricto, ¿sí? Claro. ¿Qué cantidad de páginas? Acá preguntan cuántas cantidades. Bueno, no, Sí. eso depende de qué se les pida. Quizá algunos dicen, bueno, no, que no supere las 10, 12 páginas, algo muy agotado. Quizás si es un trabajo final que tiene que ser más rico, digan, bueno, hasta 50 páginas, pero no, en general no va mucho más si uno profundiza sobre un tema concreto. Me parece que hay que hacer un refuercito con el tema de la función textual, la función discursiva de la monografía respecto de la función discursiva del ensayo o de cualquier texto de opinión, porque acá me parece que es donde está la confusión. La duda estructural, la duda que nos atraviesa casi todas las preguntas que nos han hecho. Vieron que al principio yo les puse, bueno, conviven distintas funciones discursivas en la monografía. Una función descriptiva, una función narrativa, cuando yo recupero sucesos, acontecimientos y entonces pongo en orden lo que sucedió, o pongo la biografía de una persona, por ejemplo, ahí voy a estar narrando. Pero lo que predomina es la explicación o exposición del tema, de la manera más objetiva posible. La trama argumentativa no está presente en la monografía. Entonces, como decía la profesora Celia, puede haber expresión de distintos puntos de vista sobre el tema. Yo lo que hago es dar a conocer, miren, sobre este tema, esta persona piensa esto, esta piensa otra. Expongo los puntos y ahí de vista. Y cuando estoy hablando de monografías, estas personas tienen que ser críticos o personas autoridades sobre el tema. O sea, yo no puedo decir Sofía Criacho opina tal cosa en una monografía. Celia Chava opina tal otra. No. Tienen que ser, no sé, Menéndez Pidal, dame otro que opine en contra de Menéndez Pidal en literatura española, no sé. Bueno, se comprende, tienen que ser autoridades reconocidas sobre el tema. Yo lo único que hago es dar cuenta de las distintas posturas, pero no tomo posición en la monografía. Bien. Entonces, siempre pensar en eso. Si es una monografía, es la exposición en profundidad de un tema concreto. ¿Sí? No hay hipótesis, no hay posicionamiento por parte de quien escribe, ¿sí? No genero ningún tipo de controversia yo como sujeto que escribe. Entonces, separar eso, ¿sí? Eso por lo menos en una monografía. Si ustedes tienen que hacer algún trabajo que les piden un informe de lectura, donde quizás tenga una parte monográfica porque ustedes trabajen, no sé, tal o cual tema, y después se les pida una interpretación, bueno, ahí va a ser otra cosa. ¿Sí? Porque puede que se les pida algún tipo de trabajo especial
donde haya distintas formas discursivas. Pero si se les pide una monografía sobre un tema, es eso, yo investigo, planteo el tema, lo delimito, lo planteo con el problema en el sentido de que veo qué cosas voy a investigar de ese tema, y lo escribo y expongo las ideas ordenadas sobre el tema. Punto. Hasta ahí llega, digamos, el alcance de la monografía como discurso. ¿Sí? Más preguntas, que estamos gratis hoy, no cobramos. ¿Más preguntas? ¿Nadie? No sé, alguien puso, sí, ¿Alguien? profe, debo hacer un ensayo. Bueno, este es el que había anterior. Sí. Yo voy a acotar, voy a hacer un comentario mientras Sí, se animan a preguntar, porque realmente es tan interesante el tema de los géneros discursivos, de cómo se formaliza una intención. Y realmente la trama argumentativa es tan compleja que además del ensayo, el resto de géneros, por ejemplo la tesina o la tesis, ya son realmente discursos muy elaborados. Entonces, dentro de las tramas argumentativas, el que más se acerca durante la formación académica es el ensayo, no la monografía. La monografía es, como dice la profesora Kriach, un texto en el que predomina la exposición. Son textos en los que buscamos desarrollar, describir, explicar, exponer un tema y no defender una postura. Una postura se presenta, por ejemplo, en un ensayo y ya en textos un poco más elaborados y más complejos, una tesina o una tesis, pero no en una monografía. Y también no es lo mismo la monografía que el informe. También nos quedamos cortas, tenemos que hacer un webinario sobre informe. Un informe de lecturas es otro texto expositivo en el que confrontamos fuentes. Una de las chicas decía, por ejemplo, que tenía que escribir sobre Belgrano y que no estaba segura de la confiabilidad de las fuentes. Bueno, en ese caso hay que hacer una confrontación, ¿no? Decir, sobre tal tema he consultado a tal y tal autor, y cada uno me va a aportar un dato y yo voy a poder demostrar que los he leído a los tres autores, que he comprendido sus ideas y que las he confrontado, pero sin argumentar. Esa es una trama que realmente es muy compleja. La argumentación es muy compleja y no se suele abordar tanto en la formación académica. Sí. Bueno, justamente eso es lo que creo que nos están pidiendo, ¿no? Que les enseñemos a planificar, o que los ayudemos, porque en realidad acá la profesora Kriach ha sido muy explícita en algo. Acá no hay tanto que, a ver, se les puede guiar, tirar unos tips, pero uno aprende a escribir escribiendo, es decir, a escribir sí. No se enseña tanto. No se puede enseñar tanto, hay que aprender mucho. Es decir, la pelota pica en el campo del que quiere escribir, es como cocinar. A uno le pueden enseñar durante años a cocinar, pero hasta que no se pone a cocinar y practica y practica y practica y quema y llora con la cebolla y un día le sale bien, la escritura es igual, es la práctica concreta. Y es muy importante siempre el tema de la reescritura, que es otro ejercicio. La profe Kriach también dijo algo muy interesante. A veces a nosotros nos piden que escribamos una monografía, un ensayo, un informe, cualquier cosa que nos pidan durante la carrera. Y nos ponemos un rato antes. Y no, ¿saben qué? No. Uno cuando tiene que escribir algo, se lo piden hoy para dentro de 30 días, ese día 0 tiene por lo menos que ir pensando, no les digo sentarse a escribir, pero ir pensando cuál es el tema, con qué autor, a quién le pido ayuda, dónde busco. El día 2 me siento y empiezo, y a lo mejor van a estar toda la tarde para 3 oraciones, que después vienen el día 3 y las cambian a las 3 oraciones porque no les gustaron, pero les salieron después 10 párrafos juntos. Si la escritura es un trabajo arduo y es de proceso, y es de reescritura, que ahora es mucho más fácil con el Word.
Yo no les cuento cuando teníamos que escribir a manopla o en la Olivetti, porque ahí sí que la reescritura era para terminar en psiquiatra, ¿verdad? Ahora es mucho más fácil, ahora es mucho más sencillo con el Word, pero lleva tiempo. Miren, yo estoy trabajando en unos textos hace como 10 días y tengo un desarrollo tan irregular y no son tantas páginas, serían unas 100 las que tengo que escribir, pero voy, vengo, llego a la 80, me vuelvo a la 50, después bajo a la 20, modifico de nuevo el índice, me vuelvo a la 83, no me gustó, y así voy. Lo tengo que sacar, la semana que viene ya lo tengo que sacar, pero les digo, es un trabajo que lleva su tiempo, es de mucho proceso. Y cuando, perdón, cuando hacemos la frutilla o la cereza del postre, la conclusión, ¿desde dónde la tomamos? Así decir, bueno, yo concluyo mi monografía diciendo que este autor dijo esto, o yo pienso, no, yo no pienso, porque yo no me posiciono. O sea, yo simplemente la conclusión, ¿qué es lo que hago en la monografía como conclusión? La conclusión, hola Graciela, recupero Hola. las ideas más importantes sobre el tema. Simplemente de forma muy breve, muy concisa, recupero lo más importante del texto, ¿sí? No hay posicionamiento personal. Lo único que les dije es que sí puede haber sugerencias de futuros estudios o cosas que quedaron en el tintero. Este tema podría enriquecerse con el estudio de tal o cual aspecto, punto, ¿sí? Simplemente eso. Pero es una recuperación, una síntesis de lo que se dijo a lo largo de la monografía, de lo más importante, por supuesto, no de todos los subtemas que se trabajaron. Claro, sería como si yo hubiera nombrado 4 autores. Por ejemplo, Juan Pérez dijo tal cosa, qué sé yo, el otro dijo tal cosa, la idea o qué sé yo, las 2 palabras más importantes de cada autor, y después yo digo a lo que sería importante añadirle, no sé, la sugerencia de que se estudie otro autor, una cosa así, no como para posicionarme yo. Digamos, sí, igualmente, a ver, yo. Sí, igualmente, más que recuperar las palabras de los autores, mejor recuperar las ideas, ¿sí? Por ejemplo, yo para trabajar la Celestina, yo leí tal autor, y lo expresé en el cuerpo del trabajo. Bueno, al final no es que yo tengo que... Menéndez Fial dijo esto, Rosalía dijo esto, y no. La Celestina hemos podido ver que existen 4 personajes, no sé, femeninos principales que cumplen tal rol en la obra y no sé qué. En general se los ha considerado de esta manera y de tal otra, aunque hay críticos que vieron tal otra cosa. Como si fuera una especie de resumen, pero no volver a citar en lista cada autor. Los autores que yo consulté. Más bien un resumen, una síntesis de las ideas. Pequeña que se narrativa trabajaron. de la interpretación, digamos, de cada de los autores. Ese sería el resumen. Una pequeña narración sobre lo que se entendió y sobre lo que uno concluye. Bien, aunque no sí, se posicione. Exactamente. O buscando, claro, los puntos en común, porque casi todos los autores tienen algunos puntos en común. Entonces, a lo mejor remarcando los puntos en común y nombrando el punto que no tienen en común, en el que no acuerdan, pero ellos, no vos. Ok. Bien. Principalmente estoy respondiendo a... Yo creo que uno de los consejos fundamentales en esto, porque estaba viendo una pregunta muy interesante de Jessica, Sofía. Sí, Jessica en el chat ha escrito una pregunta, así que mientras tanto yo también agrego, en la conclusión de una monografía, nunca se introducen nuevas ideas. Se retoma, se recapitula lo que ya se planteó en la introducción, como un propósito, como un problema, como decía la profe, pero no agrego más análisis. Lo que debo hacer es justamente darle un cierre a mi análisis, a mi descripción del tema. Nunca agrego más
nunca abro otra polémica, nunca abro otra línea, sí sugiero futuras desarrollos, pero la conclusión nunca desarrolla o nunca presenta nuevos problemas de investigación, ¿sí? Eso es muy importante. Y otra cosa que también pasa mucho, y que yo siempre se los desaconsejo a mis estudiantes, no hay que confundir un trabajo monográfico o bueno, también el tema especial, que fue el tema que yo di, o incluso el ensayo de interpretación, con un comentario de un argumento. Muchas veces pensamos que hacer un tema especial o escribir una monografía es contar el argumento de una obra. Y gastamos, que me piden los profesores, me gasto 8 en contar qué pasa en el capítulo 1, qué pasó en el capítulo 2, qué le pasa al personaje en el capítulo 3. ¿Sí? Eso también es una tentación muy fácil, y los profesores tenemos que escaparnos del spoiler. Tenemos que escaparle a comentar un argumento, tenemos siempre que avivar la curiosidad, siempre despertar en el que está leyendo, en el que está escuchándonos, las ganas de ir a leer esa obra. Así que, o delante de un curso, cuando tengan que dar clases, o mientras estén rindiendo, o mientras estén escribiendo, nunca cuenten el argumento, no hace falta. Si es un profesor el que está leyendo el trabajo, no le hace falta porque ya seguramente lo conoce. Y si es un alumno, le arruinan las ganas de ir a ver la obra. Es como cuando yo cuento el final de una película. El argumento o el comentario de un argumento nunca es un tema especial ni es un tema de monografía. Exactamente. Gracias, Caro. Bueno, pongamos como ejemplo, sigamos con el ejemplo de la Celestina. En la monografía sobre la Celestina, bueno, esto de trabajar las figuras femeninas y no el argumento de la Celestina, por ejemplo. Ahí Jessica preguntaba el tema de cuándo escribir la introducción. En realidad es una sugerencia personal la de escribirla al final, porque si bien uno, como vimos, escribe guiándose por un plan, seguramente ese plan se va a ir ajustando sobre la marcha. Entonces, en realidad, las sugerencias pueden ser las dos. Escribir un borrador de introducción y después seguir, y después volver al final, ajustarlo, o dejarlo, escribir, empezar con el cuerpo del texto, y después, a raíz de lo que efectivamente se haya escrito, escribir la introducción. En realidad, los dos caminos son posibles. Sí, Jessica lo decía respecto de la secundaria, viste que en la secundaria es verdad, siempre hablamos primero la introducción, después el desarrollo, pero cuando uno ya está, esa es una cuestión didáctica, ¿no? Para enseñar, para ordenar, para ayudar al otro. Pero lo que siempre tiene que haber, sí, más o menos prearmado, antes de comenzar cualquier texto, es el plan de escritura, o el índice, creo que decía la profesora, que puede ser como un índice, es decir, primero voy a hablar de esto, después de esto, después de esto, después de esto. Aunque el redactado en párrafos lo haga al final, pero sí tengo que saber por qué es importante tener la introducción pensada, porque en la introducción voy a tener el tema, cómo lo delimito, el para qué voy a trabajar, o cuál es la relevancia de trabajar ese tema. Puedo armar el párrafo, los párrafos de la introducción al principio o al final, pero lo importante es tener en cuenta que el proceso de escritura es siempre dinámico. A medida que yo voy avanzando, voy a ir reconfigurando necesariamente lo que ya escribí, lo que pensaba escribir, porque voy tomando otras decisiones y a veces la escritura va tomando como una fuerza propia y uno dice, pero yo esto no era lo que quería escribir, pero bueno, fui enganchando ideas, se me fueron ocurriendo cosas, fui escuchando otras, entonces como que mi texto interno va variando. Lo que sí es recomendable que no varíe es ese como protocolo, índice de escritura inicial, donde yo tengo, bueno, voy a hablar de esto, y voy a terminar así, porque si muevo eso, bueno, no escribo nunca, porque estoy siempre cambiando, no se trata de eso. Me gustó,
No sé quién habla. La del peso. No, no estaba hablando con nosotros la del peso. Me gustó más la del peso. Bueno, no sé si contribuye esto que digo con el tema del orden, cuándo escribo qué cosa. Sí, quizá para mayor claridad está bueno un borrador de introducción. Lo que digo es que siempre vuelvan después de terminar a la introducción. No crean que porque la escribieron al principio, después ya quedó. Porque muchas veces, si vuelven, se van a dar cuenta que no dicen, no anticipan exactamente lo que efectivamente escribieron. Entonces, bueno, siempre revisar. Escribir. A lo mejor era lo que yo pensaba escribir, pero que después en el desarrollo capaz que escribí algo mejor que lo que escribí al principio, entonces tengo que acomodar, tengo que reformular. Bueno. Buenas tardes, profesora Berenati. Se nos había perdido con el link. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, alguna de las otras profes quiere hacer algún otro comentario, alguna experiencia que quieran compartir. Solamente yo decir una sola cosita, que el webinar de la profe estuvo muy, muy lindo, muy claro, Sofi, pero también decirles que esto no les va a ayudar no solamente para escribir, sino para enseñarlo en el secundario. En cuarto año se enseña ensayo y hay muchas veces que no se maneja bien el tema. Entonces por ahí hay una confusión en cuanto al abordaje. Pues bien, si bien el ensayo es bastante complejo, y también la monografía, se pide mucha monografía en el secundario, entonces por ahí está bueno que si tienen dudas pregunten ahora, porque estaría buenísimo después para aplicarlo en las clases, ¿sí? Y pedir y manejar bien el tema. Y además también... Sí, y además también es importante que el profesor de lengua se mantenga escribiendo, porque es muy difícil que uno enseñe a escribir cuando uno no escribe, que esto es algo que encontramos mucho en las escuelas, ¿no? Cuando vamos a hacer las prácticas o llevamos a los practicantes, bueno, el profesor le pide a los chicos que escriban cosas que él mismo no escribe. Entonces es muy importante, ¿no?, la producción permanente en el profesor de lengua, porque la verdad que cuando uno está acostumbrado a escribir es como muy fácil que los otros escriban, porque todas estas cosas ya no me las viene a decir ningún teórico, sino que me pasan a mí en carne propia. Como polvo, trago polvo todo el tiempo cuando quiero escribir y me doy cuenta de lo que me pasa. Entonces, bueno, puedo ayudar mucho más a los otros. Con el tema de la lectura, ¿no? Dice, ¿cómo hay profesores que logran que sus alumnos lean todo el tiempo y otros a los que, no sé, vieron, por más que propongan cualquier cosa, nadie quiere leer ni Mafalda? Bueno, cuando el profesor que está frente al curso es lector, es escritor, no digo como Borges, pero digo escribir proyectitos, discursos, escribir documentos para los alumnos, aunque sea, bueno, los alumnos terminan escribiendo y leyendo, y no hay que hacer tantísimo esfuerzo, porque eso también constituye una pasión, ¿no? La lectura y la escritura. Son maneras de construirnos nosotros interiormente. No podemos enseñar lo que no somos, ¿no? Eso es, creo que fundamental. Lo que no hacemos, lo que no hacemos. Lo que no hacemos, claro. Lo que no podemos resolver tampoco podemos pedir. Claro. A veces se piden cosas que no las sabemos, no se saben hacer, entonces hay que... No las puedes hacer porque no las hace. Exacto. Porque si las haces, alguna resolución la encontrás siempre. Exacto, sí. Bueno, es como las consignas, yo siempre lo relaciono con las consignas en las actividades. Si hay una actividad que queremos proponerle al alumno en una consigna, en la consigna yo no la puedo resolver, es imposible proponérsela al alumno. Bueno, con la producción es exactamente igual. Es decir, si yo nunca hice un ensayo, si no hice una monografía, no lo hago, no escribo, no es algo cotidiano en mi vida.
es difícil pedirlo, porque tampoco se puede enseñar algo que no se practicó, por lo menos, alguna vez en la vida. Claro, claro. Y otra cosa que también me parece muy importante, y más en esta época, en estos tiempos que nos tocan, aprovechar las herramientas que tenemos a mano. Aprovechar la informática, aprovechar que tenemos tanta información disponible, tanto tutorial, sin atragantarse de información, que tampoco es bueno y sabemos que es contraproducente, pero como decía la profe Chap, no hace tanto tiempo, no somos tan viejas, la profe Chap y yo, hacer una tesis, hacer un ensayo, hacer una monografía, muchas veces teníamos que hacerlas a mano o hacerlas en con una máquina de escribir. Era dificilísimo. Un poco, sí, muchos van a pensar que estábamos con el cincel escribiendo en mármol la tesis nuestra, Celia, pero no. Revisar el fichero, el fichero de papel. El fichero de revisar papel. ficheros, Yo he exactamente. revisado ficheros de papel. La posibilidad Buscando de cambiar un párrafo de lugar, de copiarlo y pegarlo en otro lado, de ver, de experimentar. Esto que decía Jessica, ¿qué escribo primero? ¿Qué escribo después? Si un párrafo no me gusta, bueno, lo guardo en una nota y después lo reutilizo o lo reubico en un lugar en donde quede mejor. Antes había que sí, escribir como si fuera la única versión posible. Ahora no, tenemos la posibilidad de la reescritura, de hacer diferentes borradores, de confrontar versiones, de buscar una versión más adecuada, más próxima a lo que yo tengo en mente. Entonces yo creo que la tecnología también nos tiene que servir para agilizar la mente, agilizar los procesos que usamos al momento de escribir. Una monografía no tiene que nacer perfecta en una primera versión, sino que vamos haciendo borradores a mano o también en la compu. Borges decía, Borges, estoy hablando de Borges, no de ustedes, no de nosotros, de Borges, ¿no? Que todos sabemos quién es Borges. Decía, la única manera de dejar de reescribir un texto era que el editor lo arrancara de mis manos y lo llevara a publicar. García Márquez decía cosas parecidas, su mujer sacaba los textos de sus manos y los llevaba a publicar, porque el escritor está siempre, o sea, siempre se puede estar mejorando y arreglando. Ellos son el otro extremo, porque también todo en algún momento tiene que salir con frita y el trabajo tiene que ser presentado. Pero, a ver, ni tanto ni tampoco. La clave de un buen texto escrito es no tanto la escritura como la reescritura. Y ahora, como decía la profe Cruz, con el Word, yo amo el Word, ha cambiado mi vida escritora porque me ahorro un montón de tiempo. Gasto menos hojas, menos papel, me frustro menos, porque me doy cuenta que el día B, que lo que había escrito el día A no estaba tan malo, solo que a lo mejor yo estaba de mal humor o cansado, no sé qué. Entonces eso me permite a mí reformular lo que escribí el día anterior y a lo mejor lo arreglo un poquito y ahí solito me salen 3 o 4 párrafos más a gran velocidad, porque también la escritura está muy atada al estado emocional del escritor. A cómo estamos de ánimo, si no hay nada tan humano, no hay procesos cognitivos tan humanos como la lectura y la escritura. Nuestros estados de ánimo son componentes a tener muy en cuenta a la hora de comprender y de producir. Nada más. Yo creo que ahí eso cierra todo. Cerró precioso. No se puede mejorar ese cierre. Apaguen todos, vamos. Bueno. Hermoso. Bueno, nos queda una webinar todavía programada para este año, pero hoy nos han pedido también si podemos enseñar a hacer PowerPoint. Así que bueno, si ustedes nos aguantan, si vemos, tenemos y la de examen oral también. Claro, nos queda la del examen oral y ahora piden la de enseñarles a armar PPT porque se los están pidiendo para los exámenes en esta modalidad. Bueno,
hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos en las próximas propuestas de Webis.